Muy buenas tardes, queridos poetas del mundo, escritores, niños, emergentes, consagrados, todos bienvenidos a este final de los ojos y oídos de Tomás Lang, quien estuvo tan cerca de Pablo Neruda. Y a través de todos estos capítulos, que este es el 27, 28, a través de todos estos capítulos hemos podido enterarnos de tantas y tantas cosas que vivió este Pablo con sus amigos y sus amores, las correrías por aquí y por allá. Así que vamos a terminar hoy día con este capítulo para continuar luego con otra de las obras. Muy bien, bienvenidos, bienvenida Cristina, bienvenida Mayhuara, bienvenidos todos a esta nueva y última edición. Adelante, Cristina, con su fragmento en francés. Bienvenida. Merci. Les matins étaient saignés. Au sujet de nouvelles concernant sa santé, c'est ressorti que les médecins avaient trouvé un début de sclérose, ce qui nous a immédiatement intéressé à tous. Miranda a précisé que c'était normal à l'âge de Pablo, sans trop nous convaincre, nous laissant la question de savoir s'il a dit ça pour nous rassurer, pour rassurer le sujet dans ces cas. J'ai décidé de venir et Pablo m'a appelé plus tôt pour m'offrir un cadeau, une chemise en soie. Il a apporté à Rubén et Homero des gilets de fantaisie plutôt médiocres à mon avis. La matinée était son zénith et il y avait une lumière radieuse et le verger s'étendait devant nos yeux comme une cathédrale d'air cristallin. Parfois, un petit air vivifiant venait des avocatiers quand les oiseaux rares battaient des ailes et poussaient des cris parmi des branches. Rosita et Juanita, une aux longues plumes bleues et l'autre rouges. Alors que la Russia formulait des phrases pleines d'éloges pour le propriétaire de la maison, ce que je n'ai toujours pas aimé Gisèle, j'ai pensé à la renvoyer et à ranger un paquet avec des poupées soviétiques. Il était plus d'1 heure du matin et je devais récupérer ma femme à Providence. La dernière fois que j'avais vu Pablo, c'était dans la maison accrochée à la colline, là où chantaient les eaux du torrent. À partir de ce jour, seulement aujourd'hui, je reviendrai à cet endroit. En chemin, je suis venue ici en pensant que la belladonna allait choquer. On l'avait dit là-bas, et au contraire, cela me procure un grand bien-être. Pourquoi cela s'arrivait-il? Miranda m'a répondu à ma question d'une manière un peu vague, parlant des rations particulières de chaque organisme. Le grand remède de Pablo est toujours le métisol, semble-t-il. Teníamos el cincuentenario de Neruda, Ataque de los Jóvenes Católicos, 21 de julio de 1954. Los festejos del cincuentenario de Pablo empezaron el lunes de la semana pasada, con un viento feroz en contra. El Departamento de Estado se ha empleado a fondo para contravenir, desprestigiar y echar a perder el programa. Cada delegado extranjero, visitante, ha sido objeto de toda clase de vejámenes en la aduana por la policía política. El número más importante era el acto en el municipal, que fue negado por la Comisión de Regidores. Había una exposición de pintura programada para el día martes en el Museo de Bellas Artes, que tampoco pudo realizarse debido a la negativa de Vargas Rosas para conceder el local a última hora, en circunstancias que los programas estaban impresos y la sala concedida primitivamente. El terror del pobre Vargas a perder el empleo lo hizo cometer esta acción. El acto del municipal para el domingo se transformó, pues, en un cóctel en Linz. El lunes, como compensación, se hizo un acto público en el Salón de Honor de la Universidad y a continuación se inauguró la exposición bibliográfica de Neruda en la sala de exposiciones de la librería universitaria. En ese momento, con afán provocativo, manifiesto los jóvenes católicos, marxistas, recientemente aparecidos en las calles con el pretexto de atacar al delegado yugoslavo por la prisión del obispo Stepinac, llegaron hasta las puertas de la librería, gritando horrores, como en la Alemania nazi, contra Pablo. Un momento más y aquellos cretinos irresponsables enviados por los curas y sus oligárquicos papas iban a arrasar con la exposición entera. Pudo suceder. Me cuentan que estuvieron los grupos con estandartes y motes religiosos como los
cristeros mexicanos, esperando en la Alameda, hasta que salió el acto del Salón de Honor para arremeter gritando: ¿quién los orienta? ¿Qué pretenden? Gritaban: traidores, Chile sí, Rusia no, ¡viva Cristo Rey! La exposición bibliográfica aparece, las odas elementales. No volvimos a ver grupos semejantes en la semana y la exposición bibliográfica no ha sido atacada. El rector Gómez Villas se ha mantenido inalterable en su posición universitaria al respecto a los valores espirituales. Los escritores visitantes han tenido reuniones y conversaciones sobre sus asuntos y los problemas americanos. Prácticamente aislados en la Universidad de Chile, le ha quedado como una torre de orientación inconmovible. A Pablo le he visto en los actos a ratitos. En el acto de la universidad estuve con Luis Oyarzún, sentado en el presidium de honor. En la bahía, con los checos y él, ayer anduve un rato por la calle también mientras íbamos a buscar las odas elementales que le llegaron a Carlos Vasallo de Buenos Aires. Llegamos hasta la casa de este al lado del edificio de la Nación. Es subsecretario de Relaciones Exteriores. Recibió 5 ejemplares. Pablo me dio uno a mí, otro a Vasallo, otro era para Rosario, según dijo, otro para él, y el último lo destinó a no sé quién. El acto de Caupolicán y la danza de los chinos de Vallehermoso. María Rosa Oliver y Delia del Carril. Los actos finalizaron teóricamente el domingo con un acto en el Caupolicán, donde hubo una presentación de los chinos de Vallehermoso, traídos por Rubén Jimeno y presentados por mí, que tuvieron el más grande éxito. Yo confieso que temblaba mientras cantaban sus loas a la Virgen del Rosario, a causa del público de este teatro, tan político, escéptico y marxista. Pero también era literario esta vez, parece, por la comprensión que manifestó para entender aquello tan puro, inocente y primario, sacado de debajo del tiempo. Lo único que debo consignar sobre esto son unas coplas que había allí para la hormiga. Cuando el sábado en la noche fuimos a comer a la Poultry, al lado de la catedral en calle Bandera, me advirtió que aquellas cuartetas no debían decirse porque pertenecían a su vida privada. Yo comprendí que se trataba de Rosario, naturalmente, y le contesté que era muy difícil hacerla sacar sin llamar la atención y sin suscitar comentarios de los Jimeno para empezar, etc. Entonces no insistió. Efectivamente, ya Rosario va a todas partes y saluda a muchos conocidos. Se ve que los amados de Brasil la conocían. El otro día llegó a la universidad a un acto en honor de los checos, acompañada de Inés Figueroa, etc. En el recital del Teatro Experimental a las 10 de la noche en la universidad, estaba con los Carvajal y Albertina y Delia, la miraban ya muy conocida. Anoche, cuando íbamos a la casa de Vasallo, Pablo me dijo que estaba cansado de los actos y tenía muchas ganas de ver a Rosario, de comer con ella, pues apenas la había visto este último tiempo, cosa que yo no le creí mucho. Lo cierto es que muy poca la gente amiga que no sabe lo que ocurre en este asunto. Y todos compadecen a la hormiga, naturalmente, porque su situación es tristísima. María Rosa Oliver, un día que almorcé en casa de Pablo, de vuelta del matadero donde fuimos con los checos, me habló sobre el asunto, rogándome le hablase a Pablo para que tuviese más cuidado en sus salidas, pues ella había visto llorar a la hormiga. Unas amigas de Irma Falcón saben de la casa en el cerro y todo lo que allí ocurre. Se compra y se proyecta, según me cuenta Victoria. En verdad la situación de la hormiga nos conmueve a todos. En el Caupolicán hubo un momento de excitación cuando se leyó, además, una carta del secretario general del Partido Comunista, Galo González, en que nombra a la hormiga junto a Pablo en su felicitación. Las coplas de los chinos también fueron especialmente aplaudidas al referirse a ella. ¿Qué diría Rosario en su asiento, perdida por allí? Regreso desde Moscú con la antología en ruso de 20 poemas de amor. Santiago, 30 de diciembre de 1954. Pablo llegó esta mañana a las 10 horas de la SAS.
Laurita telefonó poco después, a las 8, avisando. No pensaba ir a Los Cerrillos anticipadamente. Por de pronto creí que la llegada sería en cualquier momento, ignorando yo mismo cuándo. Delia me dijo que fuéramos al aeropuerto y me decidí a hacerlo. Hacía bastante calor esta mañana, pero el auto marchaba y llegamos a Los Cerrillos cuando ya el avión estaba en la cancha y Pablo era registrado en la aduana. No hubo ninguna molestia en este recinto y todos tratándole muy bien. Está más delgado, venía con un traje azul petróleo rayado, sombrero gris azul. La valija llenaron el auto. Allí estaban Cotapos, Laurita, Inés y un joven señor de Cauquenes, alcalde o algo parecido de apellido Cabrera. Ernesto Mandiola y nosotros, nadie más. Parecía que había toda la primera parte del viaje. Decía que era un invierno más cerrado, todo blanco, brillante, apenas de vez en cuando se veía por allí alguna cosa oscura correspondiente a alguna ciudad perdida en la distancia. Y ahora estamos aquí en este verano tan espléndido. Ernesto y Mandiola y nosotros, nadie más. Parece que había telegrafiado a Salvador Allende para que lo esperara por si había dificultades con la policía política. Pero esto no ocurrió, lo cual dejó pensativo a Pablo, que en un momento dado me dijo más tarde: este Salvador nunca entiende nada. ¿Para qué creería que caligrafía? En el fondo temía que le hicieran llegar alguna escena al llegar. Como estas tan desagradables a Ilya, Ehrenberg, Korev o a los periodistas y estudiantes que venían de Europa Oriental. Nunca se sabe, pero el gabinete estaba renunciado desde ayer y Arturo Lavarría había perdido su batalla contra el Congreso. El equipo que impulsa a Ibáñez a la dictadura está, por el momento, de capa caída. La cuestión es que estuvieron muy atentos con Pablo. De todos modos, este venía preparado y había reducido al máximo sus ediciones rusas. Una antología y un libro con el canto general, o dado por él mismo para facilitar su lectura. De todos modos, cuenta que le preguntaron acerca del idioma de esos libros. Y cuando oyeron que se trataba del ruso, se sorprendieron un tanto, pero nada más. Después de los abrazos de rutina, empezamos a considerar la manera de salir de allí. Yo tenía una vaga duda sobre si estaría Rosario o no en el aeropuerto. Duda que me había surgido de pronto cuando iba camino a Los Cerrillos. Pensé, ¿y si la Laura me ha llamado para hacerle la contrarrevolución a Pablo? Ella desaprueba ferozmente esa relación y la combate con todas sus armas. Miré disimuladamente a mi alrededor mientras saludaba a Pablo, por si divisaba algún signo ilustrativo. De pronto me pareció ver una cabellera roja en nido de víboras sentada en los sillones del hall, espaldas hacia nuestra pasada, y en alguna parte de mi cabeza di por probable que se trataba de Rosario. Tal vez estaba allí y no se daba a conocer. Tal vez asistía impasible al recibimiento de nuestro amigo, al ver a Laura y Delia Solimano con nosotros. Cuando nos acercamos a los autos que esperaban afuera, tomé a Pablo en un brazo y le pregunté qué sabía al respecto. Me dijo que ignoraba lo que pudiera haber y desde luego no creía que Rosario se encontrase allí. De todos modos, le preguntaría a Mandiola. Después de aclarar debidamente que Rosario no había ido a Los Cerrillos, nos dirigimos al centro. Pablo con Laura, Inesita y Cotapos en el Henry J. Verde, Mandiola en su auto y Delia y yo en el nuestro. Dejé a esta última en Pedro de Valdivia con Irarrázaval y llegué hasta Los Guindos en los momentos en que desembarcaban las maletas y valijas en la puerta de la casa. Allí estaba José, el jardinero, la Marina empleada de la cocina y los perros, el calbuco y el cutaca. Adentro, mientras Pablo se vestía de casa, nos sentamos en la terraza a conversar. Luego llegó él a reunírsenos. Nos contó que había salido el martes en la mañana de Estocolmo, habiendo viajado 2 días consecutivos en carro, durmiendo casi todo el tiempo. Ni supo cuándo pasó Bolívar. En Montevideo dice que lo esperaban unos amigos en el aeropuerto, que se le había olvidado que les habían telegrafiado él mismo para que lo esperaran.
cuando de pronto miró por la ventanilla y los vio. Toda la primera parte del viaje, decía, era en el invierno más cerrado. Todo blanco brillante. Apenas de vez en cuando se veía por allí alguna cosa oscura correspondiente a alguna ciudad perdida en la distancia. Y ahora estamos aquí con este verano tan espléndido. Nicolás Guillén había obtenido el premio Stalin, 16 muñecas soviéticas sobre los estados y un gorro de Astracán. En verdad era un día espléndido y los castaños del fondo estaban llenos de flores amarillosas. Rosas floribundas abrían en el camino, pero había calas, suspiros azules, mirtos, iris y azaleas florecidas. Vamos a ver el fondo de la quinta, me dijo Pablo en un momento. Y llegamos andando hasta el teatrillo que tenía delante de sí una verdadera alfombra de inflorescencias de los castaños. Pablo volvió de allí porque Rubén lo llamaba por teléfono. Regresamos. Mientras Pablo abría sus valijas en el dormitorio, conversamos. Llegó el gordo Fuensalida con la Rusia. Pablo me mostró las ediciones rusas, explicándome que en la antología había 2 poemas de los 20 poemas de amor, lo cual explicaba el cambio que se operaba en la Unión Soviética en esos momentos. Menos rigidez, creí entender. Libertad en todos los órdenes, refiriéndose a la polémica sobre la última obra de Ehrenburg. Dijo que las discusiones eran muy grandes y violentas, como en cualquier otro país, y los escritores se decían de todo en su invectiva, desde idiota para arriba y para abajo. En un momento dado, le pregunté por el premio Stalin otorgado a Guillén, que estaba tan resentido por la celebración de los 50 años de Pablo. Sí, dijo, el negro estaba ya muy feliz, como siempre. Ustedes lo conocen. El premio se lo tenía trabajado totalmente. Hay 16 miembros del jurado, y como son personas muy importantes, como funcionarios, presidentes de academias y sociedades científicas, hasta premios Nobel, es muy difícil llegar hasta ellos. Sin embargo, no sé cómo se las arregló para cocinarse su premio anticipadamente. La cuestión es que yo mismo tuve que proponerlo. Claro está que lo hice sin aflojar mi candidato, que era Sanin Khan. Debido a esto se han dado, por primera vez, 2 premios a la América Latina, cosa que yo nunca creí que iban a hacer. Pensé que elegirían a uno de los propuestos simplemente. Explicando este asunto, dijo que los premios Stalin eran varios, no pudiendo sobrepasar de 10. Esta vez se habían dado 9, el año pasado 4. De las maletas sacó una colección de muñequitas de fabricación popular que trajo para el museo. En total 16, correspondientes a los trajes de cada república soviética. Sacó también un gorro de Astracán para el frío, que había comprado allá, que nos pusimos sucesivamente cada uno de nosotros, mientras Kotapos remendaba voces rusas. Acerca de las ediciones, Pablo dijo que estaban ya agotadas las 2, y esto se debía a que la aparición de cada libro era esperada en largas colas por el público. Sobre los derechos de autor me explicó que le habían pagado por el canto general 30.000 rublos, lo cual era una suma fantástica, que él había destinado esta vez a comprarse un auto. Le hicieron algunas preguntas acerca de los automóviles rusos, y Pablo contó que nunca había visto en Moscú un auto en pana a causa del frío, que él no sabía en qué consistía el mecanismo preciso, pero era un hecho que los ingenieros rusos hacían los autos para resistir las más bajas temperaturas. Tampoco se empañaba el parabrisas. Alguien dijo que tal vez ponían alcohol en el radiador para conseguir esto último. Aló, Jaracho, está bien, no me molesta nada. Le pregunté cuánto le habían pagado por la antología y me contó que aún no sabía, porque los rusos habían tenido un gran problema sobre el particular. Un problema que se arrastraba durante días en vagas conversaciones telefónicas. Aquí Kotapos quiso saber cómo se decía aló en ruso, y Pablo contestó que no había una expresión para el caso, sino que para varias situaciones y correspondiendo a esta bien. ¿Cómo no? No me molesta nada. Se decía Jaracho. Pues por teléfono le decían siempre que estaban estudiando el problema de los derechos de autor de la antología.
y solo al final supo que era debido a la biblioteca donde se había publicado, una biblioteca de clásicos que no pagaba derechos, pues sus autores estaban muertos hacía mucho tiempo. Estábamos conversando sobre estas cosas cuando me llamaron por teléfono. Era Luis Oyarzún, que me buscaba para comunicarle a Pablo que recién salía por la embajada francesa, que el decreto de expulsión de Pablo había sido derogado el 13 de noviembre. Llamé a Pablo y le di un abrazo, junto con la noticia, que me pareció espléndida, pues sabía lo que le dolía este decreto. No poco aturdido con todo, Pablo tomó el teléfono y pareció no entender de qué se trataba, a tal punto que yo pensé que la noticia ya la conocía. Mira, Lucho, le dije al final, estoy enteramente idiotizado con el viaje. Ya le escribiré una carta, o iré a ver especialmente al embajador. Parece que Oyarzún le insinuaba que lo visitara hoy mismo. Después, volviéndose a mí, me dijo, bueno, hay que buscar campaña para celebrarlo. Hicimos un vino con durazno y champaña, del cual todos bebimos. Durante la conversación me contó, entre otras cosas, que el negro Guillén había tenido una suerte loca, como siempre, ya que el premio lo habían recibido en pleno congreso con una pompa inusitada, lo que no ocurría habitualmente, pues era una ceremonia privada, muy formal y fría. Respondiendo a la conversación general, dijo que a él mismo, a Pablo, le habían hecho un gran homenaje en el congreso, una ovación de pie que solo estalló en 4 oportunidades, cuando se nombró a Simonov, a Fediaet, a Pablo y a Jorge Amado. Estábamos en esas cosas más o menos cuando llegó el doctor Miranda y, naturalmente, se habló de la salud del recién llegado a Chile. Pablo habló de los médicos soviéticos, que eran muy serios, y llegaban diariamente a verlo a una clínica donde fue a examinarse, que lo querían dejar allá durante 15 días porque tenía un poco de fiebre. Entonces yo les dije, no, de ninguna manera, tengo que regresar a Chile la próxima semana. Mañana ya no tendré fiebre. Los médicos insistieron en su punto de vista, alegando que ellos sabían lo que debían hacer y no era Pablo quien debía disponer las cosas. Pero este declaró que podían saber todo lo que quisiesen, más nadie conocía mejor su cuerpo que él mismo. Cuenta que, efectivamente, al día siguiente había pasado la fiebre, como siempre que le dan esos resfríos alérgicos, y se mandó a cambiar del sanatorio, lo cual dejó muy asombrados a los médicos cuando vinieron a verlo y no lo hallaron en cama como habían prescrito. Yo entendía todo esto, que se había propuesto cumplir a toda costa la promesa de volver a Chile antes del año nuevo, y lo había logrado. Rosario sigue decidiendo sus cosas. A ella le había dicho que sin ninguna duda volvería antes que terminara el año, y no hubo congreso, ni invitación, ni enfermedad que lo retuviera en Europa. Ahora, Delia del Carril se quedó en Buenos Aires, arreglando algunos asuntos particulares, según expresión de Pablo. ¿Qué asuntos? No dio detalles. De todos modos, él estaba en Chile solo y podía hacer libremente lo que quisiera. Delia del Carril se quedó en Buenos Aires. Asuntos particulares. En conversaciones civilinas y diálogos privados nos hemos preguntado más de una vez cuál es su verdadera situación con la hormiga, y no hemos dejado de pensar que ella conoce lo que pasa. El mismo hecho de no llegar con Pablo a Chile parece indicar que ella facilita resignadamente lo que éste desea hacer. No hay nada claro al respecto, simples conjeturas. Recuerdo que una vez le representé a Pablo el peligro de que Conrado del Carril interviniera en este asunto defendiendo a Delia, lo que me parecía lo más natural en la pesada atmósfera de la casa. Mucho más cuando Pablo resistía abiertamente al muchacho por sus malas costumbres, etc. Pues en esa ocasión me contestó con la mayor seguridad del mundo que eso no, como queriendo dar a entender que tal cosa no sucedería, o si sucedía no tenía significación alguna. ¿Por qué decía tal cosa? Se refería a que ya Hormiga sabía perfectamente lo que ocurría. No obstante, es un hecho que éste le pregunta. Lo ha hecho ante nosotros más de una vez. Cada vez que se ausenta sin motivo injustificado, cada vez que ocurre lo inexplicable en su conducta diaria, a causa de su relación con Rosario, le pregunta, ¿a dónde va?
porque salen circunstancias tan anormales, etc. Es verdad que luego justifica sus salidas ante los extraños, diciendo que Pablo tenía algo urgente que hacer, o que, como está muy cansado por su trabajo, ha ido fuera de Santiago por prescripción médica, o bien que necesitaba terminar un poema en Isla Negra y ha salido para la costa con Acario, Rubén u Homero, que siempre son los que lo acompañan en estas escapadas. Estas dos situaciones no se compadecen, lógicamente, siendo ambas enteramente reales y verídicas. Cuando le reprocha a Pablo sus salidas, últimamente casi no lo hace. Recibe invariablemente respuestas bastante desabridas y coléricas, que hacen una atmósfera irrespirable alrededor. Todo es muy penoso en este caso. Laurita le preguntó si almorzaría en casa para hacer preparar comida, y Pablo evadió la respuesta. Al principio, cuando llegábamos, diciéndole que se esperara, que ya decidiría más tarde. Pero cuando conversamos alrededor de la ponchera con vino tinto y champaña, lo llamó por teléfono Homero Arce y todo pareció aclararse. Poco rato después me dijo, al pasar, que saldría a almorzar afuera. Pensé que donde Rosario con Homero. La mañana estaba en su cenit. Acerca de las novedades sobre su salud, salió de allí que los médicos le habían encontrado un comienzo de cardiosclerosis, lo cual nos interesó a todos inmediatamente. Miranda aclaró que eso era normal a la edad de Pablo, sin conversarnos demasiado, quedándonos la duda de si decía eso para tranquilizar al sujeto en este caso. Decidí venirme, y Pablo me llamó antes para darme una camisa de seda de regalo. A Rubén y a Homero les trajo unos chalecos de fantasía bastante mediocres a mi juicio. La mañana estaba en su cenit. Había una luz radiante y la quinta se extendía entre nuestros ojos, como una catedral de aire cristalino. De los altos paltos llegaba a veces un airecillo vivificador. Cuando las aves raras agitaban sus alas, chillaban entre las ramas la Rosita y la Juanita, de largas plumas azules una y rojas la otra, mientras la Rusia engarzaba frases de elogio y todo trance para el dueño de casa, lo que siempre me ha desagradado en ella. Yo pensé en despedirme y arreglé un paquete con las muñecas soviéticas. Era más de la 1 del día y tenía que recoger a mi mujer en Providencia. La última vez que había visto a Pablo fue en la casa pegada al cerro, donde cantaba las aguas del torrente. Desde aquel día, solo hoy volvería a aquel sitio. En el camino me vino pensando que la belladona producía shocker. Se había dicho allí eso, y en cambio a mí me produce un gran bienestar. ¿Por qué sucedía esto? Miranda contestó a mi pregunta de una manera un poco vaga, hablando de las reacciones particulares de cada organismo. El gran remedio de Pablo sigue siendo el metiscol, parece.